A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así: dos partículas cargadas se atraen entre sí con una fuerza F. Si la carga de una de las partículas se duplica y también se duplica la distancia entre ellas, entonces la fuerza será: opción A, la misma fuerza; opción B, la fuerza se reduce a la mitad; opción C, la fuerza se duplica; y opción D, la fuerza se reduce a la cuarta parte. Entonces, para poder dar respuesta o determinar la respuesta correcta a esta pregunta, debemos hacer el siguiente análisis. Tomando en cuenta que en el enunciado nos indican que las partículas cargadas se atraen entre sí, entonces debemos suponer que una de las partículas está dotada de carga negativa y otra de las partículas está dotada de carga positiva. Debes recordar que para que exista una fuerza de atracción entre dos cargas, ambas deben ser de signos contrarios. Esta primera carga negativa la voy a identificar como Q1 y esta segunda carga positiva la voy a identificar como Q2. Entre estas dos cargas existe una distancia de separación que la vamos a identificar con la letra R. Para poder determinar la fuerza de atracción entre dos cargas, entonces hacemos uso de la fórmula de la ley de Coulomb. Fuerza de atracción va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 dividido entre la distancia de separación de las cargas al cuadrado. Como no tenemos datos para estas variables, entonces podemos decir que esa fuerza de atracción va a ser igual a un número que no conocemos. Esta fuerza va a depender de la información o de los datos que se le asignen a estas variables. Es por esa razón que acá estoy colocando como resultado una variable n que representa ese número que no conocemos. Por otra parte, si a esta gráfica se le aplican las condiciones del ejercicio, que dice si la carga de una de las partículas se duplica y también se duplica la distancia entre ellas, nos hacen una pregunta: ¿cómo será esa fuerza? Es decir, vamos a duplicar una de estas cargas, su valor, y vamos a duplicar la distancia de separación entre las cargas. Para ello vamos a realizar otra gráfica. Vamos a tener las mismas dos cargas, una negativa, otra positiva. Esta carga, que es Q1, en esta gráfica la voy a multiplicar por 2, indicando que esta carga se está duplicando. Entonces acá escribiríamos 2Q1. Esta carga Q2 la vamos a dejar igual en esta gráfica. Colocamos Q2 y la distancia, que acá es R, entonces para duplicar su distancia multiplicamos por 2. Si acá tenemos R, entonces aquí vamos a reescribir 2R. Y ya hemos adaptado esta gráfica a las condiciones del ejercicio. Si aplicamos la ley de Coulomb para esta gráfica, podemos decir que la fuerza de atracción va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la primera carga, que es 2Q1, multiplicado por la segunda carga, que es Q2, dividido entre la distancia de separación, que es 2R al cuadrado. Aplicando la propiedad de la potenciación, en este caso potencia de un producto, este 2 lo elevamos al cuadrado y esta R la elevamos al cuadrado. Puedo decir que esta fuerza de atracción va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por 2Q1 por Q2 dividido entre 4R cuadrado, ya que 2 elevado a la 2 es 4 y la variable R quedaría elevado al cuadrado. Extrayendo como factor común las constantes, el 2 en el numerador y el 4 en el denominador, puedo decir que la fuerza de atracción va a ser igual a 2 cuartos que multiplica acá por Q1 por Q2 dividido entre R al cuadrado. Si observa, esta expresión que está acá entre paréntesis es esta misma expresión que está acá. Y al sustituir los valores correspondientes, que en este caso no lo tenemos, vamos a obtener un resultado n. Entonces, si esta expresión es igual a esta,
y esto nos está dando como resultado una n, que es un número que no conocemos, entonces acá nos daría el mismo resultado, es decir, ese mismo número n. Simplificando el 2 y el 4, ya que son números pares, entonces la mitad de 2 sería 1 y la mitad de 4 sería 2. Puedo decir que esa fuerza va a ser igual a un 1 multiplicado por n, que sería la misma n, dividido entre la mitad de 4, que es 2. Como podrás darte cuenta, entonces la fuerza se reduce a la mitad. Puedo decir con propiedad que la respuesta correcta es la opción B. Si esta parte no está muy clara, entonces vamos a hacer el ejercicio asignándole números a estas variables. Si le asignamos números a estas variables, entonces podríamos aplicar las fórmulas correspondientes y obtener los resultados y compararlos. Tomando en cuenta estos valores, es decir, la carga Q1 igual a menos 3 microcoulomb, la carga Q2 igual a 4 microcoulomb y la distancia de separación entre las cargas de 2 centímetros, vamos a aplicar la ley de Coulomb para ver qué resultado obtenemos. Sustituyendo los valores correspondientes en esta fórmula, puedo decir que la fuerza va a ser igual a la constante electrostática, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sustituyendo el valor de Q1, que es de menos 3 microcoulomb, recuerda que debes transformar de microcoulomb a coulomb, entonces vamos a sustituir 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. No es necesario al momento de sustituir colocar el signo negativo. Eso ya lo he explicado en videos anteriores. Sustituyendo el valor de Q2, que en este caso es de 4 microcoulomb, pero transformando de 4 microcoulomb a coulomb, tenemos que esta transformación va a ser igual a 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb dividido entre 2 centímetros. Debemos transformar de centímetros a metros, entonces 2 centímetros a metros es igual a escribir 2 por 10 elevado a la menos 2 metros, y todo eso al cuadrado. Recuerda que esa distancia debe ir elevado al cuadrado. Realizando las operaciones correspondientes en el numerador y dividiendo ese resultado por el resultado de esta potencia, entonces puedo decir que esa fuerza de atracción va a ser igual a 270 newton. Ahora, aplicando las condiciones del ejercicio para estos valores, entonces vamos a reescribir o a realizar esta gráfica de nuevo. Tenemos las mismas dos cargas. La carga Q1 la voy a duplicar, es decir, si acá tengo menos 3 microcoulomb, de este lado vamos a tener menos 6 microcoulomb, ya que la voy a multiplicar por 2, porque la carga Q1 se duplica. La carga Q2 quedaría igual, que es de 4 microcoulomb. La distancia de separación también tenemos que duplicarla, porque es la condición del ejercicio. Si acá tenemos 2 centímetros, entonces de este lado vamos a tener 4 centímetros. Y vamos a aplicar o vamos a sustituir los valores correspondientes en la fórmula de la ley de Coulomb para ver qué resultado obtenemos. Recuerda que anteriormente te dije que el resultado correcto era que la fuerza se reduce a la mitad. Si la fuerza se reduce a la mitad, quiere decir que si acá nos dio 270 newton, al sustituir estos valores en la fórmula de la ley de Coulomb, debe darnos la mitad de 270, que en este caso serían 135 newton. Vamos a realizar la sustitución correspondiente y verificar qué resultado obtenemos. Sustituyendo, entonces podemos decir que la fuerza va a ser igual a la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sustituyendo el valor de la carga Q1, que en este caso es de menos 6 microcoulomb, transformando de microcoulomb a coulomb, tenemos que vamos a sustituir 6 por 10 elevado a la menos 6 coulomb sin colocar el signo.
sustituimos el valor de la carga Q2, que en este caso es de 4 microcoulomb, transformando de microcoulomb a coulomb, sería 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Pero esa distancia de separación debemos transformarla a metros. Transformando 4 centímetros a metros sería 4 por 10 elevado a la menos 2 metros. Y todo eso elevado al cuadrado. Realizando las operaciones correspondientes en el numerador, dividiendo ese resultado por el resultado de esta potencia, puedo decir que esa fuerza de atracción va a ser igual a 135 newton. Como podrás darte cuenta, entonces queda demostrado que si duplicamos una carga y duplicamos también la distancia de separación entre dichas cargas, entonces la fuerza de atracción o de repulsión se va a reducir a la mitad. Hasta aquí este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.